Nunca imaginé que el peor día de mi vida también sería el más revelador. Desde que mi padre, Leónidas, se enfermó, todo parecía desmoronarse a mi alrededor. Él siempre fue mi roca, el hombre sencillo, pero lleno de dignidad y carácter, y me enseñó a ser fuerte, a resistir, incluso cuando todo parecía estar en mi contra. Pero ese día supe que se estaba yendo, y lo peor de todo es que no tenía manera de salvarlo. El hospital estaba fuera de cuestión. El dinero, que nunca nos sobraba, fue otro obstáculo. Y mi padre, orgulloso hasta el último momento, se negó a aceptar cualquier ayuda. No quería más deudas, no quería depender de nadie. Entonces, en lugar de aceptar su fragilidad, decidió morir con ella. Y yo, en mi impotencia, decidí luchar con lo que tenía. Sabía que necesitaba llevarlo al hospital, costara lo que costara. Aunque sin un plan, sin recursos, y con su cuerpo ya tan debilitado, no podía dejarlo allí. La lluvia era implacable. Parecía más una cortina de agua, difuminando todo a mi alrededor. Cargar el peso de su cuerpo sobre mis hombros fue como llevar el peso de toda mi vida. Cada paso, cada movimiento, parecía una eternidad, pero no podía parar. No podía dejar que el hombre que me crió, que me enseñó a ser quien soy, se fuera sin intentarlo. Iba a cargarlo hasta el final, aunque eso me costara todo. Fue entonces, cuando pasé por la plaza principal, que la vi. Eleni, mi suegra, estaba parada bajo un paraguas, como si el tiempo allá afuera no existiera. Me miró, y su mirada fue una mezcla de desprecio y diversión. «¿Qué crees que estás haciendo?», gritó, casi riéndose de mi intento desesperado por salvar a mi padre. Yo ya esperaba esa reacción, pero aún así, cada palabra de aquella mujer fue como un golpe en el pecho. El dolor que sentía ya era insoportable, y ella insistía en recordarme mi condición. «No perteneces a este mundo», continuó, «ni a él». Esas palabras resonaron en mi mente, repitiéndose mientras seguía adelante, con la sensación de que cada gota de lluvia caía como una reprimenda. Llegué al hospital exhausta, con los pies llenos de ampollas y el cuerpo temblando de frío y dolor. Coloqué a mi padre en la sala de urgencias, pero ya era demasiado tarde. El médico solo negó con la cabeza, diciendo que no había nada más que hacer. El shock fue tan grande que ni siquiera pude llorar de inmediato. Estaba vacía, en un estado de negación que solo podía romperse con la ira que se formaba dentro de mí. El odio que sentí en ese momento no se dirigió a nadie más que a mí misma y a aquella familia que siempre me despreciaba. Nicolás, mi marido, ni siquiera se inmutó. Su frialdad ante mi dolor era más cortante que cualquier insulto. Y Eleni, Aristóteles, todos ellos siguieron con sus vidas como si nada hubiera pasado. No podía dejar pasar eso. No podía dejar que mi padre muriera sin que se dijera la verdad. Fue allí, en ese hospital frío, que comprendí que ya no podía seguir siendo subestimada. Durante años acepté la indiferencia de Nicolás y la humillación de su familia, pero algo dentro de mí estaba cambiando. Sabía que, con el poder que tenía la familia Stavridis, sería imposible seguir el camino de la justicia de forma convencional. Entonces, decidí luchar a mi manera. Ya no habría nada que me detuviera. El imperio de ellos, que tanto me oprimía, sería el mismo imperio que destruiría, si fuera necesario. No lo haría por venganza, sino por la memoria del hombre que me enseñó a ser más fuerte que todo. Al principio, la idea parecía absurda. ¿Cómo podía una mujer sencilla competir contra un imperio tan poderoso? Pero en lugar de ceder al miedo, me enfurecí ante la posibilidad de perder la única oportunidad de hacer justicia. Comencé a observar, a entender a fondo el funcionamiento de los negocios de la familia. Conocía lo suficiente para saber dónde estaban las grietas, dónde se podían explotar las fallas. Utilizando mi acceso a los documentos, empecé a hacer lo que parecía imposible: exponer los fraudes fiscales que involucraban a los Stavridis. Todo comenzó de forma discreta, sin que nadie se diera cuenta, pero con cada movimiento, su castillo de naipes se debilitaba. No era una experta en finanzas, pero tenía algo que la familia Stavridis nunca tuvo: inteligencia estratégica. Fui despacio, manipulando contratos de manera precisa, instigando a los inversionistas a alejarse sin que nadie supiera que era yo detrás de ello. Con cada nueva falla, con cada cuenta congelada, me sentía más viva, más poderosa. Sentía una amarga satisfacción al ver que lo que antes era el cimiento de una dinastía, ahora era una estructura desmoronándose. Mi dolor se estaba convirtiendo en acción. Estaba destruyendo el imperio de ellos. Y ellos ni imaginaban quién era el enemigo.
Los medios, como siempre, fueron un reflejo de la sociedad. Cualquier escándalo lo suficientemente grande se explotaría hasta la última gota. Cuando salió a la luz el primer fraude, todo empezó a deslizarse. Los inversionistas, los bancos, comenzaron a distanciarse, como si hubieran olido la corrupción en el aire. Las redes sociales explotaron, y el nombre Stavridis se convirtió en sinónimo de escándalo. Pero yo no quería solo exponerlos, quería verlos perder todo. Quería que su humillación fuera más que pública. Quería que su caída fuera irreversible, sin posibilidad de recuperación. Con cada día que pasaba, los Stavridis se hundían un poco más, y la sensación de venganza se volvía más dulce. Las quiebras comenzaron a suceder, pequeños inversionistas abandonaron a la familia, y lo que antes era una fortuna imbatible se convirtió en un gran agujero financiero. Cuando vi a Aristóteles, el patriarca de la familia, en la televisión intentando desesperadamente salvar lo que quedaba de su imagen, no pude evitar sentir cierto placer. Él, que siempre me trató como una mera intrusa, ahora estaba a merced de su propio fracaso. En el fondo, sabía que se estaba haciendo la verdadera justicia, que todo lo que habían construido sobre mentiras y desprecio se desmoronaba. Ya no me encontraba en ese lugar de víctima. Ahora tenía el control. El golpe más fuerte fue cuando los bancos congelaron sus cuentas. Las propiedades empezaron a ser embargadas. Vi a Eleni, mi suegra, esa tarde, con el rostro pálido, subiendo a un coche común, sin toda la pompa que la rodeaba antes. Parecía una sombra de lo que había sido. Incluso Aristóteles, siempre tan altivo, ahora se veía de manos atadas, sin poder de influencia, sin el respeto que tenía antes. Su caída fue tan drástica que por un momento casi sentí compasión, pero pronto recordé cómo me trataron, cómo mi padre murió sin su ayuda. El sentimiento de compasión fue rápidamente reemplazado por algo más poderoso, un sentido de justicia cumplida, de la forma más implacable posible. Sabía que el final estaba cerca. Nicolás estaba perdido. Él, el hombre frío que nunca me amó, que nunca se preocupó por mi padre, ahora estaba desesperado. Intentó iniciar negocios, dudosos para tratar de recuperar la fortuna familiar, pero pronto se vio atrapado por fraudes fiscales. Otro golpe devastador que no pude evitar sentir cierta satisfacción. Ahora, él pagaba por el desprecio que siempre tuvo hacia mí, por la frialdad con la que trataba a todos a su alrededor, mientras yo daba todo lo que tenía para tratar de salvar la vida de mi padre. El hombre que me despreciaba ya no tendría más oportunidades. Yo era la razón de su caída. Y lo mejor de todo, él lo sabía. Cuando finalmente los vi siendo expulsados de su mansión, no pude evitar sentir que mi misión estaba completa. La casa de ellos, que siempre fue símbolo de estatus, ahora estaba vacía, sin alma, sin vida. Eleni, que antes se creía dueña del mundo, ahora caminaba por las calles como cualquier persona común. Aristóteles, el hombre que se consideraba invencible, estaba arruinado. Nicolás, con su mirada de frustración y derrota, ya no tenía cómo negar lo que había sucedido. Se habían perdido, y yo los observaba desde lejos con una sonrisa silenciosa. No necesité decir nada. La caída de ellos ya se decía por sí sola. Cuando todo finalmente se desmoronó, no sentí alegría, sino una paz extraña e inesperada. Tal vez era el alivio de saber que había cumplido lo que sentía que era mi misión. La venganza no trajo la felicidad que imaginaba, pero, de alguna manera, me liberó. Durante tanto tiempo fui la esposa sumisa, la mujer ignorada, la hija sin voz. Pero en ese momento, yo era dueña de mi propia historia y nadie más tendría poder sobre mí. Mi dolor, mi rabia, todo lo que viví con mi padre, ahora se había transformado en algo que podía controlar. No se trataba solo de justicia financiera, sino de recuperar mi dignidad. De manera silenciosa, vi cómo la vida de las personas a mi alrededor también se transformaba. Ellos nunca supieron el peso que yo cargaba, el dolor que escondía bajo esa sonrisa forzada. Ahora, cuando miraba todo lo que había sucedido, comprendía que la mayor lección no estaba en la venganza en sí, sino en descubrir de lo que era capaz. Me había subestimado tanto, durante tanto tiempo, creyendo que no podría luchar contra aquellos que me humillaban. Pero ese día, al cargar a mi padre sobre mis hombros, descubrí una fuerza que nunca supe que tenía. Y no fue el dinero o la fama lo que me hizo fuerte, sino la determinación y el amor que llevaba dentro. Cuando finalmente salí de la ciudad, me mudé a Santorini, la última parte de mi viaje.
La isla, con sus paisajes tranquilos y el mar calmado, parecía el lugar perfecto para olvidar lo sucedido. Allí, en un rincón sencillo, comencé una nueva vida. Montando mi pequeño negocio, viviendo de manera modesta, comprendí que la paz era todo lo que necesitaba. La vida me había quitado mucho, pero también me dio una oportunidad de recomenzar. Y ya no deseaba nada más. Ya no me importaban la riqueza, la ostentación, las miradas. Solo quería la sencillez, y eso era lo que ahora tenía. Cada mañana, al mirar el mar, sentía un profundo consuelo. Era como si cada ola que golpeaba la orilla me dijera que, finalmente, estaba en paz. Con mi pasado, con la pérdida de mi padre, con todo lo que viví. Miraba ese horizonte infinito y sabía que se había hecho justicia. El dolor que sentía por todo lo que perdí, por la forma en que fui tratada, ahora había sido reemplazado por una sensación de realización. Mi padre merecía mi lucha. Él me enseñó a ser más fuerte que cualquier adversidad, y finalmente pude honrar su legado de una manera que él jamás imaginó. El tiempo en Santorini transcurrió de manera tranquila, casi curativa. No necesitaba mucho para sentirme completa. Mi pequeño negocio comenzó a prosperar, y eso, más que cualquier riqueza, me trajo una sensación genuina de éxito. Ya no buscaba probar nada a nadie, solo vivir de manera sencilla y honesta. A veces me encontraba pensando en cómo podría haber sido mi vida si las cosas hubieran sido diferentes. Si hubieran salvado a mi padre, si no hubiera tomado ese camino tan tortuoso. Pero luego recordaba todo lo que había conquistado por mí misma, y sabía que no habría otro camino que hubiera preferido. Podría haber pasado toda mi vida sintiéndome una víctima de la indiferencia y la crueldad de los demás. Pero, al contrario, elegí ser la autora de mi propia historia, la mujer que, a pesar de estar marcada por el dolor, nunca perdió la fuerza para seguir adelante. Esa mujer que se levantó de las cenizas y demostró que, incluso cuando el mundo a tu alrededor parece desmoronarse, puedes encontrar dentro de ti una fuerza que jamás imaginaste tener. Y, con eso, transformar no solo tu propia vida, sino el curso del destino. A veces, mientras tomaba mi café en la terraza con vista al mar, me imaginaba cómo estarían los Stavridis, cómo lidiaban con la destrucción que se habían causado a sí mismos. No es que sintiera lástima, pero había algo en la forma en que las personas que se creen invulnerables enfrentan la caída que me fascinaba. Estaban acostumbrados a ser inmunes, a estar por encima de las consecuencias. Pero lo que hice fue mostrarles que nadie es inmune, ni siquiera los más poderosos. Y de cierto modo, la justicia que busqué no fue solo para ellos, sino por todo lo que durante tanto tiempo me fue negado: dignidad, respeto y la oportunidad de vivir mi propia vida. Nunca volví a ver a ninguno de la familia Stavridis. Ya no me importaba. La última vez que oí hablar de ellos fue cuando los periódicos noticiaron la prisión de Nicolás por fraude. Había intentado reerguir la empresa con un nuevo esquema, pero terminó siendo atrapado. El hombre que un día fue mi marido ahora enfrentaba las consecuencias de sus propias acciones. Y, por mucho que supiera que el final de su historia no cambiaría la mía, no pude evitar sentir cierto alivio. Tal vez era la sensación de ver que, después de tanto sufrimiento, finalmente se había hecho justicia. Mirar atrás nunca fue fácil, pero al mismo tiempo, nunca sentí que mi trayectoria hubiera sido en vano. Al contrario, cada momento de dolor, cada humillación, fue un paso más para transformarme en la mujer que soy hoy. Si antes me sentía perdida, como si estuviera sumida en una existencia sin propósito, ahora sabía quién era y de lo que era capaz. Nada más podía hacerme sentir inferior o impotente. Y, lo más importante, entendí que no necesitaba a nadie para validar mi existencia o mis elecciones. La vida, con todo lo que me trajo, me enseñó que la mayor fuerza reside dentro de nosotros mismos. Empecé a ver el dolor de una manera diferente. Ya no era un enemigo, sino algo que me enseñaba y me fortalecía. Durante años, busqué una forma de olvidar el sufrimiento, de silenciar el grito de injusticia que resonaba en mi mente. Pero ahora entendí que no tenía que huir del dolor, solo abrazarlo y usarlo como combustible para lo que vendría. Cada lágrima derramada era una parte de mí que se renovaba. Cada pérdida me hacía más resistente. Ya no temía a la vida, porque ahora sabía cómo enfrentarla con dignidad. El mar de Santorini, siempre calmado y sereno, me brindaba una sensación constante de que todo estaba en su lugar. Mi vida ya no estaba llena de sorpresas dolorosas, sino de momentos simples y genuinos. Respiraba con libertad, y eso era suficiente. Ya no necesitaba justificarme ante nadie, ni demostrar mi valor. La felicidad
por sencilla que fuera, se volvía algo real. Como al comienzo de mi viaje, cuando las cosas parecían sin salida, encontré un camino. Quizá no el más fácil, pero ciertamente el más verdadero para mí. Y fue así, con el paso del tiempo, que comprendí el verdadero significado de la paz. No se trataba de un estado constante de felicidad, sino de aceptación. Aceptar mi camino, aceptar mis errores y aciertos y entender que, a veces, la vida nos exige más de lo que esperábamos, pero que, al final, es eso lo que nos hace crecer. Hoy, al mirar el horizonte en Santorini, puedo decir con certeza, hice justicia, no solo para mi padre, sino para mí misma. Y no hay recompensa mayor que esa. Lo que aprendí, a lo largo de toda esta experiencia, es que la vida realmente tiene sus propios planes para nosotros, y a veces, se nos obliga a seguir caminos que nunca imaginamos. Durante tanto tiempo, pensé que estaría definida por el dolor que viví, por las dificultades que enfrenté. Pero, al final, comprendí que en realidad somos definidos por cómo elegimos lidiar con lo que se nos impone. El peso de las pérdidas, de las humillaciones y del dolor no me quebró, sino que me transformó en alguien más fuerte, más capaz de seguir adelante sin miedo. El secreto estaba en no dejarse consumir por el sufrimiento, sino en usarlo como base para construir una nueva versión de mí misma. A veces me pregunto cómo habría sido la vida si mi padre hubiera sobrevivido, si hubiera encontrado apoyo en las personas a mi alrededor. Pero después de todo lo que viví, sé que esa no sería mi historia. El destino me forzó a caminar por un camino difícil, pero fue ese camino el que me hizo quien soy ahora. Nunca habría encontrado la verdadera fuerza dentro de mí si todo hubiera sido fácil. Lo que parecía ser una tragedia se reveló, en realidad, como un punto de inflexión, donde finalmente tomé el control de mi vida, y esa sensación de poder, de saber que ya no soy una víctima, sino la protagonista, es algo que nadie jamás podrá quitarme. Ahora, al mirar atrás, lo único que siento es gratitud. Gratitud por el coraje que encontré en mí misma. Gratitud por la transformación que el dolor me proporcionó. No sé qué depara el futuro, pero sé que estoy lista para lo que venga. El mar de Santorini siempre me recuerda que las aguas pueden ser turbulentas, pero que, en algún momento, la calma siempre regresa. Y como yo, la vida continuará, adaptándose a los cambios y transformándose, siempre en busca de un nuevo amanecer. La vida me enseñó que, por más difíciles que sean los momentos, siempre hay una forma de superarlos. El dolor no es el fin. Al contrario, puede ser el comienzo de algo aún mayor. Hoy, al mirar el horizonte, veo un futuro lleno de posibilidades, sin miedo a lo que pueda suceder, porque sé que, en el fondo, nada puede detenerme. Soy la dueña de mi propia historia, y eso es más que suficiente. Y así, incluso después de todo lo que ocurrió, no guardo rencor. No es que lo haya superado por completo, sino que, en el fondo, comprendí que la ira y el resentimiento solo nos consumen. La venganza que busqué no fue solo una retribución al sufrimiento que viví, sino un proceso de liberación. Liberación de una vida de esclavitud emocional, de una existencia en la que era mera espectadora y no la protagonista. Hoy me siento libre. Libre del dolor del pasado, libre de aquellos que se creían superiores, libre incluso de mí misma, de mi propia percepción limitada de lo que podía ser. Entendí que la verdadera transformación no ocurre en grandes gestos, sino en los pequeños momentos de decisión. Fue la decisión de levantar a mi padre sobre mis hombros, de seguir luchando, incluso cuando el mundo entero parecía decirme que no valía la pena. Fue la decisión de no ser subyugada por el dolor, de no permitir que otros definieran mi vida. Y sobre todo, fue la decisión de creer en mí misma, incluso cuando nadie más lo hacía. No importa cuánto te desprecien, maltraten o subestimen. Al final, quien define lo que puedes ser, eres tú. Miré atrás, a la vida que viví antes de la tormenta, y comprendí que ya era fuerte, solo que no lo sabía. Ahora, al mirar hacia el futuro, veo que aún tengo mucho que aprender, pero estoy lista. Lista para las dificultades, para los nuevos desafíos, para lo que venga. La vida puede ser cruel, pero es en ella donde encontramos fuerzas que ni siquiera sabíamos que teníamos. Y, por mucho que el camino haya sido arduo, no cambiaría nada. La mujer que soy hoy es el resultado de cada paso dado, de cada lágrima derramada, de cada desafío enfrentado. Hoy, al caminar por Santorini, con la brisa suave en el rostro y el sonido del mar de fondo,
Sonrío. No por venganza, sino por la paz que encontré. Ya no necesito la validación de nadie. Mi padre me enseñó que la dignidad y la perseverancia son las mayores riquezas que una persona puede tener. Y, a pesar de todo lo que viví, tengo la certeza de que hice lo que debía hacer. La vida me puso a prueba, y yo pasé. Ahora, puedo finalmente descansar. Sabía que, aunque mi misión estuviera cumplida, mi vida aún estaba lejos de ser perfecta. Pero, al mismo tiempo, entendí que la perfección nunca fue el objetivo. La verdadera victoria fue entender que la paz no viene de tener todo bajo control o de alcanzar la grandeza, sino de estar en paz con lo que has conquistado y con el camino recorrido. Y yo, finalmente, estaba en paz. Mirar el mar todos los días, sentir el sol en el rostro y recordar cómo era mi vida antes, era todo lo que necesitaba. Sin más preocupaciones, sin más desesperación, solo la certeza de que todo. Lo que hice fue para liberarme. Me convertí en una mujer nueva, sin las cargas que un día me aprisionaron. No importa lo que piense o diga el mundo, porque ahora sé que la verdadera fuerza viene de adentro, de quienes somos realmente, sin máscaras, sin mentiras. La vida me enseñó a ser más fuerte que cualquier obstáculo, a luchar sin miedo, pero también a elegir la paz. Hoy vivo con la libertad de quien eligió su propio destino, sin dejar que nadie más dictara el rumbo de mi vida. Si pudiera volver el tiempo, no cambiaría nada. Cada paso, cada dolor, me trajo hasta aquí. Aprendí que el dolor puede transformarse en algo poderoso, algo que nos hace crecer y nos vuelve más resilientes. Lo que parecía ser una tragedia fue, en realidad, el comienzo de mi verdadera vida. Ya no soy aquella mujer que caminaba cabizbaja, sin valor para enfrentar lo que fuera necesario. Hoy soy dueña de mi propia historia, y eso es todo lo que necesito para ser feliz. Y con esto me despido, dejando atrás el dolor del pasado, con la certeza de que hice todo lo que debía hacer. La vida es un viaje, y la mía ahora se compone de paz, libertad y la tranquilidad de saber que, al final, se hizo justicia. Mi padre estaría orgulloso de mí,